El PRI y el PAN no deben volver a ser mayoría en el Congreso de la Unión. Martí Batres. El senador de Morena dijo que ambos partidos tienen nostalgia porque quieren regresar a los viejos tiempos de privilegios y corrupción. El senador de Morena, Martí Batres, dijo que el PRI y el PAN no deben volver a ser mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, porque gobernaron ambas cámaras a través de privilegios y corrupción. Existen muchas razones por las cuales el PRI y el PAN no deben volver a ser mayoría en la Cámara de Diputados y en general en el Congreso de la Unión. Una de esas razones es la forma en la que gobernaron las cámaras a través de privilegios, unos legales, otros ilegales, públicos o soterrados, explicó Batres. En ese sentido, el legislador señaló que entre los beneficios que recibían senadores y diputados de dichos partidos están bonos, sobresueldos, vehículos, moches, sobornos, seguros médicos privados, entre otros privilegios que eran otorgados para que aprobaran reformas como la energética. Existieron los sobornos particularmente para la aprobación de la reforma energética. Se calcula que se entregaron más de 100 millones de pesos para que legisladores la aprobaran, detalló Batres. Al respecto, el senador señaló que esas prácticas finalizaron durante el gobierno actual, por lo que tanto el PRI como el PAN tienen nostalgia, síndrome de abstinencia, porque quisieran que regresaran esos viejos tiempos de privilegios y de corrupción, comentó contundente. Así, compartió su mensaje a través de su cuenta de Twitter, @MartíBatres. Existen muchas razones para que el PRI y el PAN no vuelvan a ser mayoría en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Una de ellas son los privilegios y la corrupción con que conducían las cámaras, con bonos, sobresueldos, vehículos, moches, sobornos, seguros médicos privados y un largo etcétera. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Existen muchas razones por las cuales PRI y PAN no deben volver a ser mayoría en la Cámara de Diputados y en general en el Congreso de la Unión. Una de esas razones es la forma en la que gobernaron las cámaras, a través de privilegios, algunos legales, otros ilegales, públicos o soterrados. Por ejemplo, existía en la Cámara de Senadores el bono de bienvenida, que eran 400,000 pesos. Había bonos de productividad que se entregaban por 50,000, 70,000, 100,000 pesos o más cuando había jornadas largas, sesiones largas en el Pleno del Senado. También había, por ejemplo, los seguros de gastos médicos mayores, con cargo al erario para senadoras y senadores. Existían los escoltas para algunos senadores con cargos importantes. También se usaban los vehículos del Senado, se le entregaban a senadoras y senadores. Había vales de despensa, vales de gasolina, vales para telefonía celular, entre otros apoyos. Un exceso de viajes al extranjero, entre numerosos privilegios. En la Cámara de Diputados, además, existían los moches. Los moches eran una forma de darle a cada diputado la posibilidad de decidir sobre el destino de 20 millones de pesos del presupuesto en obra pública, y entonces los diputados pactaban con empresas un moche a cambio de que ellos decidieran el destino de una obra pública que les beneficiara. También existieron los sobornos, particularmente para la aprobación de la reforma energética. Se calcula que se entregaron sobornos por más de 100 millones de pesos para que legisladoras y legisladores aprobaran la reforma energética. Todo eso se terminó. Y en buena medida, PRI y PAN tienen nostalgia, síndrome de abstinencia, porque quisieran que regresaran esos viejos tiempos de privilegios y de corrupción. Por fin pudimos quitarnos la máscara. Ya estaba harto de fingir que peleamos. Urge recuperar lo que teníamos. Lo estamos perdiendo todo. Esta es la última oportunidad para detener a ya saben quién. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Vamos? Vamos. La mafia de la corrupción quiere regresar para recuperar sus privilegios. No permitas que regresen. Defendamos la esperanza.
Vota todo Morena, la esperanza de México. Los de la mafia de la corrupción no quieren que siga la cuarta transformación. Quieren regresar a los viejos vicios y a la vieja forma de hacer política en la que respondían a unos cuantos intereses para enriquecerse a costa del pueblo. No les gusta que ahora sí se combate la corrupción y que gracias a la austeridad republicana los recursos alcanzan para más. Pretenden impedir que este gobierno siga construyendo un México más digno y justo para las y los trabajadores, para los jóvenes, para los campesinos, para las mujeres, para los adultos mayores, para los pueblos indígenas y para quienes otros gobiernos abandonaron durante décadas. Porque eso es lo que ha estado haciendo Morena desde el 2018, cuando más de 30 millones de mexicanos y mexicanas decidieron por el cambio verdadero. En el México de la Cuarta Transformación, más de 11 millones de jóvenes reciben un apoyo para continuar con sus estudios. Ahora, más de 8 millones de adultos mayores reciben una pensión y el acceso a la salud y los programas sociales se volvieron derechos constitucionales. Fue gracias a la mayoría de Morena que se terminó con la mal llamada reforma educativa que criminalizaba a los maestros. Fue gracias a nuestro movimiento que terminamos con la figura del presidente intocable y puede ser removido de su cargo, que se prohibió la condonación de impuestos para unos cuantos y que por primera vez en la historia el presidente puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Gracias a la Cuarta Transformación, el salario casi se duplicó en 2 años y gracias a que somos mayoría, los salarios siempre van a crecer. Por eso están enojados los del PRIAN, porque no quieren que se gobierne con honestidad y les molesta que los recursos se vayan a quienes más lo necesitan. Acabamos con su robadera. Este 6 de junio, vamos por un voto masivo por Morena para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. México ha vivido una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones, algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude, y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE y uno de los que hoy quieren silenciar al presidente. En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca, también intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Peña Nieto. Nuevamente el IFE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Este 2021, el INE favorece otra vez a la mafia de la corrupción. Quieren evitar que Morena tenga la mayoría en el Congreso y que la Cuarta Transformación llegue a todo el país. Eliminaron algunas de nuestras candidaturas con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuestra democracia, quitando el derecho al pueblo de elegir quién quiere que lo represente. En Morena, vamos a seguir luchando para defender la democracia y la esperanza de México. De manera pacífica y con el apoyo del pueblo, vamos a salir adelante. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza.
En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.